Bien, dentro del tema de vectores en el plano y en el espacio, tenemos también la descomposición de vectores. Por ejemplo, si en el plano cartesiano tenemos a un vector v en este caso, ahora este vector v tiene un punto inicial, un sentido, un módulo, una dirección y un punto de aplicación. ¿Y hacia dónde va? Entonces, este vector que se encuentra en el plano cartesiano se descompone tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces, para el eje X, como el ángulo se forma en el eje X o con el eje X, en este caso el ángulo empieza acá en el eje X y está formado hasta el vector. Entonces, este espacio es el ángulo, en este caso el ángulo θ. Por lo tanto, la dirección de este vector es θ. Ahora, este vector se descompone tanto para X como para Y. Entonces, la descomposición de este vector en X sería Bx, vector en X. Como el ángulo empieza a formarse desde acá, entonces sería el vector por el coseno del ángulo, ya que ahí en esta línea, en este lado, en este eje se forma el ángulo. Por eso lleva el valor coseno del ángulo. Y la descomposición de este vector en el eje Y sería el vector Y, que es igual al vector por el seno del ángulo, en este caso del mismo ángulo. Si se da cuenta, este vector termina justo acá, en este punto, y este punto es la coordenada X para el vector, y este otro vector termina en este punto, y este otro punto genera la coordenada Y para este vector. Entonces hay una coincidencia. Por lo tanto, la descomposición de este vector sería Bx y By. En Bx sería B por el coseno del ángulo y en By sería B por el seno del ángulo. Eso se explica en esta definición. Ahora, para hacer el cálculo de la suma de los vectores, porque este no va a ser el único vector que se va a descomponer, seguramente va a haber muchos más. Entonces, para eso se dice que existirán varios vectores en el eje X, así como este está en el eje X, existirán otros más que están a este lado o a este lado negativo. Pueden estar al lado positivo o al lado negativo también. Entonces a eso se refiere la suma de los vectores en el eje X, que voy a resolver los vectores descompuestos en X positivo y en X negativo. Y la fórmula es esto, Rx, que quiere decir la suma de los vectores en X, y aquí está. Lo mismo sucede con la suma de los vectores de Y, es decir, así como este. Existirán vectores descompuestos en el eje Y en la parte positiva, también en la parte negativa, y todos ellos se resolverán en la suma de los vectores en el eje Y. Ahora, el módulo del vector resultante, ¿qué significa? Al sumar todos los vectores en X positivos negativos y todos los vectores en Y positivos negativos, voy a obtener un vector resultante. El vector resultante es el vector que reemplazaría o que sustituiría a todos los vectores que se presentan como en esta situación. Entonces, sería un solo vector que sería el vector resultante que reemplazaría todos los vectores que se presentan en determinada situación. Entonces, y para ese cálculo, para esa determinación, tenemos esta fórmula. El vector resultante, o R, es la raíz cuadrada del Rx, de la suma de todos los vectores en X, positivos o negativos, al cuadrado, más la suma de todos los vectores en Y, positivo o negativo, al cuadrado. Entonces, y la dirección, así como este ángulo, que es la dirección, se calcula dividiendo la suma de los vectores en Y entre la suma de los vectores en X. Por ejemplo, en esta imagen se trata de mostrar de que tres personas tratan de mover a este escritorio, cada uno aplicando su propia fuerza. Por ejemplo, la fuerza es un vector. Esta persona, por ejemplo, con su fuerza de levantamiento está levantando y empujando al mismo tiempo, levantando y avanzando al mismo tiempo.
pero el ángulo que genera su brazo, la fuerza de su brazo, que es de 300 newtons, aproximadamente 30 kilogramos de fuerza. ¿Por qué 30 kilogramos? El valor promedio o aproximado de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, como le divido a este entre 10, sería 30 kilogramos. Es por eso que la fuerza de levantamiento sería aproximadamente 30 kilogramos. Pero en newton sería 300. Ahora, el ángulo que genera su brazo, la fuerza de su brazo, con el plano cartesiano es de 25 grados para que pueda avanzar. Ahora, esta línea, que sería como una soga que utiliza esta persona, y está aplicando una fuerza de 260 newton. En kilogramos significa 26 kilogramos de fuerza. Entonces, es como si estuviera aplicando una fuerza de 26 kilogramos fuerza, aproximadamente. Y esta línea con el eje horizontal del plano cartesiano está formando un ángulo de 40 grados. Esta otra persona, desde otro punto del material, está jalándolo también para poder generar el movimiento, pero esta línea, esta soga, con el plano cartesiano genera un ángulo de 30 grados y la fuerza que está aplicando es de 350 newton. En kilogramos fuerza sería aproximadamente 35 kilogramos fuerza, porque le divide entre 10. Entonces, estas tres personas lo están moviendo, o da la intención de moverlo hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál sería la fuerza resultante, o la fuerza que reemplazaría a estas tres fuerzas? Y la dirección, es decir, el ángulo que reemplazaría a estos tres ángulos también, con respecto al objetivo de mover a este objeto. Vamos a ver. Primero, se determina la suma de los vectores en el eje X. Es decir, para yo determinar la suma de los vectores en el eje X, acá hay tres vectores. Cada fuerza es un vector, o cada línea es un vector. Entonces, esas líneas quedarían definidas así. Por ejemplo, el de la primera persona, esta persona, es de 300 newton. ¿Por qué la flecha en este sentido? Porque está levantando. O sea, está levantando y avanzando con sus pies al mismo tiempo. Está levantando y avanzando con sus pies al mismo tiempo para generar el movimiento hacia este lado, hacia la izquierda. Pero la fuerza en sí es de levante, o sea, hacia este sentido. Hacia este sentido. Por eso es que la flecha tiene este sentido. Y la dirección o el ángulo es de 25. La fuerza es de 300 newton o 30 kilogramos. Ahora, la segunda persona, la fuerza es lógicamente hacia este sentido porque está jalando. Entonces, en el plano cartesiano quedaría definida así la flecha, porque apunta hacia allá y a que la fuerza es hacia ese sentido, y el ángulo es de 40 grados. Y para esta persona, de 350 newton también, el sentido de jale es hacia acá, hacia este lado, hacia la izquierda. Entonces quedaría así, y el ángulo es de 30 grados. Entonces, ¿cómo quedaría descompuesto para la suma del eje X, de la fuerza en el eje X? Entonces quedaría definido de la siguiente manera. Y acá tenemos, por ejemplo, la descomposición para el eje X. Es decir, esta fuerza, este vector descompuesto en el eje X sería 300 newton por el coseno de 25. Entonces aquí está 300 newton por el coseno de 25. Luego 260, que es este vector en el eje X, sería, como puede dar cuenta, 260 newton por el coseno de 40. Pero como está en la parte negativa de X, por eso es que es negativo 260 por el coseno de 40. 350 es este vector descompuesto en el eje X, quedaría todo este vector. Entonces este vector sería el vector de color rojo, que empieza desde acá hasta acá, sería 350 newton por el coseno de 30, pero también está en el lado negativo de X, por eso acá es negativo 350 newton por el coseno de 30. Ahora, se le da el valor a cada una de las razones trigonométricas activando
la calculadora científica y el ángulo en grados. Usted podría hacer la demostración o la comprobación digitando coseno de 25 y aproximándole a 4 cifras decimales. Y debe salir este número, los 300 por este. Lo mismo sucede con el coseno de 40. Al digitar coseno de 40 le debe salir este número aproximadamente, pero salen muchos más, solo que acá se está considerando 4 cifras decimales. Se multiplican y acá también el coseno de 30, si usted digita coseno de 30, le va a salir un número decimal infinito, pero aproximándole a 4 cifras decimales quedaría así. Entonces, al multiplicar esas cantidades, al multiplicar estos dos, resultaría, en este caso, la multiplicación de estos dos, este número, la multiplicación de estos dos, con 2 cifras decimales, se le aproxima con 2 cifras decimales. Lo mismo, la multiplicación de estos dos números, el resultado aproximado con 2 cifras decimales. También la multiplicación de estos números y el resultado con 2 cifras decimales. En este caso saldría una cifra nada más. Y al resolver esta operación de restas, tendríamos que la razón en el eje X sale negativo 230.37 newton. ¿Qué significa eso? Que la resultante saldrá en el eje negativo, por acá. Ahora, lo mismo sucede con el eje Y, la suma de los vectores que se encuentran en el eje Y. Así como se ha resuelto para X, se haría lo mismo para el eje Y. Entonces, la suma de los vectores en el eje Y quedaría de esta manera. Este mismo vector de 300 descompuesto en el eje Y sería 300 newton por el seno de Y. Aquí está. Ahora, este vector de 260 de color verde quedaría acá. 260 newton por el seno de 40, porque el ángulo es 40. Entonces, pero acá es positivo, más, porque está en el eje Y positivo. Por eso acá es positivo. Acá es positivo porque está en el eje Y positivo. Y finalmente, 350 seno de 30. Entonces, este último vector sería descompuesto en el eje Y, 350 newtons por el seno de 30. Está en el eje positivo, en el eje Y positivo, por eso acá es más. Entonces, al resolver el seno de 25 grados aproximado con 4 cifras decimales, quedaría así, porque salen muchas cifras más. Lo mismo el seno de 40 aproximado con 4 cifras decimales, y el seno de 30 en este caso saldría exactamente con 2 cifras decimales, ahí no hay problema. Entonces se multiplica y el resultado tenemos acá con 2 cifras decimales aproximadamente, con 2 cifras decimales, pero acá al multiplicar no sale con una cifra decimal, no hay problema, pero si sale con cifras decimales se le aproxima con 2 cifras decimales. Entonces al sumar todo esto, la resultante en el eje Y sale positivo, es decir, saldría por acá, por esta parte. El resultado en X, la resultante en X es por acá y la resultante en Y por acá. Entonces, como acá tenemos 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4 cuadrantes, entonces nuestro vector resultante seguramente se va a formar acá en el segundo cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, ya que el eje X o en el eje X está la resultante de X y en este eje Y la resultante de Y. Por lo tanto, el módulo de la resultante final sería el Rx, que es este, al cuadrado, y el Ry, que es este, al cuadrado. Aquí está el Ry, y el Rx nos ha salido, aquí está. Entonces, al cuadrado saldría así, con todas las cifras, al cuadrado saldría así con todas las cifras, la suma quedaría de esta manera, n al cuadrado, y la raíz cuadrada de todo esto quedaría este número.
Entonces la resultante sería esta. Ahora, la dirección, la ubicación de este vector resultante es, de acuerdo a la fórmula, el RY entre el RX. Y para hallar el ángulo es el arco tangente de esa división. Este procedimiento creo que ya lo hemos visto en el anterior tema. Cómo obtener el ángulo, ¿no? Que debe ser en grados hexadecimales. Entonces, de todas maneras, se busca la tecla INV, que es la inversa, o la tecla 2ND, que es la inversa. Se activa la tangente y debe aparecer tan a la menos 1. Luego digitar esta división y debería salir este resultado aproximadamente. Entonces, con una cifra decimal. Como sale negativo, se le tiene que restar con 180, solo cuando sale negativo. Si sale positivo, no se le resta con el 180. Entonces, solo cuando sale negativo se le resta con el 180. Por lo tanto, el ángulo real o la dirección del vector resultante sería 116 grados, 116.2 grados aproximadamente. Entonces, gráficamente, el vector resultante descompuesto quedaría así. Entonces, el vector resultante, que es este, 522.44 newtons de fuerza, la resultante en el eje X, la resultante en el eje Y el ángulo que se forma desde X hasta el vector resultante, que es 116.2 grados aproximadamente. Y en esta parte veremos los puntos y la distancia en un plano tridimensional, de acuerdo a la descripción de esta definición. Por ejemplo, para determinar la distancia en R3, es decir, en el plano tridimensional, entre dos puntos cartesianos que contienen las variables x y z. En el plano bidimensional es x y y. Entonces, en este caso es x y z. Pero los tres pertenecen a los números reales, son números reales. Ahora, por ejemplo, en esta gráfica tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, en un plano tridimensional. Es decir, el plano tridimensional está relacionado a todos los objetos o materiales volumétricos que tienen largo, ancho, altura, o simplemente un objeto con volumen. Este punto, por ejemplo, el punto B está definido por los ejes X o los valores de X, Y y Z. X está en esta dirección, Y está en esta dirección y Z en esta dirección. X se sugiere que vaya hacia adelante el positivo y hacia atrás negativo. Y se sugiere que hacia la derecha sea positivo y a la izquierda negativo. Y Z hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces, por ejemplo, este punto B tiene primero el valor X negativo 1, luego el valor Y negativo 3, donde X y Y se intersectan. Si se da cuenta, el negativo 1 va hacia el negativo 3 y esta línea de camino, de recorrido del negativo 1 hacia el negativo 3 es paralelo al eje Y, que es la línea verde, son líneas paralelas, ¿no? Están uno al lado del otro. Y el negativo 3 se dirige hacia el negativo 1, hacia el negativo 1. Si se da cuenta, esta línea de dirección del negativo 3 hacia el 1 está como inclinado, tiene una forma inclinada. Justamente esta dirección inclinada, pequeñito, es paralelo al eje X, que es el eje rojo. Entonces, si se da cuenta, el eje rojo, el eje X, tiene forma inclinada hacia un lado. Entonces, esta es paralela a esta dirección, por eso tiene esa misma forma. Entonces, ambos coinciden en ese punto. Ahora, de ese punto se dirige hacia Z, que aproximadamente es 4. Pero ¿por qué no es a esta altura de 4? Si se da cuenta, el eje Y está como inclinado, esta parte está como inclinado hacia arriba, un poquito hacia arriba. Entonces, por ejemplo, aquí está 0.
la dirección horizontal de 0 debería ser este, ¿no? Debería ser así, horizontal, pero está inclinado hacia arriba, estaría levantado. Entonces lo mismo sucede en 4, o sea, la posición quizás visual horizontal de 4 sería acá, pero como está levantado hacia este lado, sería ahí. Lo mismo sucede con el punto A, con el objeto A. El valor X de A es 2 y el valor Y es 3. El 2 se dirige hacia el 3, pero esta línea de dirección es paralelo a esta línea, o sea, al eje Y. Y esta línea de dirección del 3 hacia el 2 es paralelo a esta línea roja. Son paralelos, tienen la misma dirección, por eso es que tiene forma inclinada, y este también un poquito inclinado porque es paralelo a esta línea, entonces tienen que ser paralelos. Y ambas coincidencias se dirigen hacia el negativo 2, pero usted dirá, pero el negativo 2 su dirección es acá, porque está muy abajo. Si se da cuenta, esta línea, el eje X de esta parte, está un poco inclinado hacia abajo. Observe este punto 0 y si trazo una línea horizontal la línea horizontal debería estar por acá, pero está hacia abajo este espacio. Entonces lo mismo sucede acá. La línea horizontal de negativo 2 sería por acá más o menos, pero como está hacia abajo, quedaría ahí. Entonces ya que está relacionado a la parte o a las líneas paralelas. Como este está un poco inclinado hacia abajo, entonces la coincidencia del punto menos 2 está hacia abajo también. Entonces, del punto A al punto B, en un espacio tridimensional, ¿cuánto es la distancia desde el punto A hacia el punto B? ¿Cuánto es? Para eso, si la fórmula es bastante parecida a la anterior, al de las distancias bidimensionales, como A, las coordenadas de A, en este caso, es para x2, para y3 y para z negativo 2. Y las coordenadas del punto B son para x negativo 1, aquí está, para y negativo 3, aquí está, y para z el 4, aquí está. Entonces la distancia del punto A al punto B en el eje tridimensional, en el plano tridimensional, ¿cuánto es la distancia de acá hasta acá? Entonces, bastante parecido al bidimensional, le decía, porque restamos el x del primer punto menos el x del segundo punto. Y aquí está. El x del primer punto menos el x del segundo punto. Todo eso dentro de un paréntesis al cuadrado. Más el y del primer punto menos el y del segundo punto. Entonces aquí está. El y del primer punto menos el y del segundo punto, entre paréntesis porque es negativo acá. Todo esto entre paréntesis y al cuadrado. Lo mismo sucede para el z. El z del primer punto menos el z del segundo punto. Aquí está. El z del primer punto menos el z del segundo punto. Todo eso entre paréntesis y al cuadrado. Acá se sugiere primero resolver los signos, menos por menos más. Acá también, menos por menos más. Y acá librarle del paréntesis, menos 2. Entonces esta suma al cuadrado es 9, esta suma al cuadrado es 36, signos iguales se suman, al cuadrado es 36. Recuerde que el negativo al cuadrado se hace positivo. Entonces la suma de todo esto es 81 y raíz cuadrada de 81 es 9. En este caso sale exacto. Otra vez no va a salir exacto. Si no sale exacto, aproxímele o redondee el valor. Entonces, por lo tanto, la distancia del punto A al punto B en un espacio tridimensional es de 9 unidades, desde este punto hasta este punto. Esas unidades pueden ser metros, pueden ser centímetros, pueden ser kilómetros. 9 unidades desde el punto A hasta el punto B. Puede ser 9 metros, 9 centímetros o 9 kilómetros en un espacio tridimensional. Otro ejemplo es cuando ya tenemos los valores de los dos puntos, en este caso C y D. En el primer caso se tenía que definir y encontrar las coordenadas del punto B
y del punto A partir de estas líneas. Pero en este caso ya se tienen los puntos ahí ubicados del punto C y del punto D. ¿Cuánto es la distancia de C hasta D? Como ya tenemos las coordenadas de cada punto en un espacio tridimensional, como si estuvieran flotando, entonces el mismo procedimiento. Aquí están las coordenadas del punto C, 4 menos 1, 3, y las coordenadas del punto D, menos 1, 2, menos 1, aquí está. El mismo procedimiento. El valor X de C menos el valor X de D, y aquí está. Luego el valor Y de C menos el valor Y de D. Entonces, Y de C menos Y de D. Y finalmente el valor Z de C menos el valor Z de D. Z de C menos Z de D. Entonces, cerrado entre paréntesis al cuadrado. Primero los signos, si es necesario, menos por menos más, menos por menos más. No, acá no, acá se libera del paréntesis, acá sí, menos por menos más. Entonces, al resolver la suma y al cuadrado, signos iguales se suman y al cuadrado se desaparece. Y la suma al cuadrado. Finalmente, raíz cuadrada de 50. Por ejemplo, acá no sale exacto. Podría salir así. En este caso, puede salir así reducido o directo con aproximación al décimo, 7.1 unidad, 7.1 unidad. Puede ser 7.1 centímetros, 7.1 metros, 7.1 kilómetros. La distancia desde el punto C hasta el punto D en un espacio tridimensional, de 3 dimensiones, donde hay largo, ancho y altura, base, largo y altura. Entonces eso tenemos con respecto a la distancia del punto C al punto